Vamos a platicar hoy del tema que estaba la pastora compartiendo con el primer grupo de bautizo. El tema se llama Clama a mí y tiene su origen en la palabra de Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero que quiero hacerles un pequeño antecedente del por qué esta palabra. Hace unos meses los pastores salieron de la ciudad y a mi esposa y a mí nos encomendaron que en la célula diéramos un tema. Entonces en esa ocasión hablamos de la voluntad de Dios, lo hicimos por Zoom. Cuando estábamos preparando el tema, esta palabra surgió, Jeremías 33:3. Cuando la expresamos en el grupo, contrario a lo que digamos normalmente pasa, alguien levantó la mano y dijo: ¿me la puedes repetir? Y la repetimos. Esa misma persona, no recuerdo si esa misma noche o al día siguiente, me escribió: oye, ¿cuál es la palabra? Jeremías 33:3. Y les voy a confesar algo, contrario también a lo que comúnmente pasa, donde mi mente no es muy buena para retener las cosas, en ese caso la retuvo perfectamente bien. Yo le pude decir Jeremías 33:3 y todo el versículo completo, que es cortito, ¿no? Ahí surgió este tema y a partir de ahí ha estado rondando en mi cabeza, en mi vida. Pero hace cosa de un mes, seguramente ustedes recuerdan que el pastor la trajo aquí. Habíamos varios de los que ese día estaban. ¿Se acuerdan que cómo dijo el pastor? Nuestro pastor Grayson dijo: no es lo mismo pedir que clamar. Y hasta se agachó porque dijo: tenemos que clamar. Y gritó el grito más fuerte: clama a mí, no solamente me hables. Y entonces a mí eso dije: wow, o sea, es la misma palabra. La semana pasada la volvió a traer, ¿recuerdan? El fin de semana anterior volvió a tocarla y nos volvió a hacer la referencia. No es lo mismo pedir, hablar, que clamar. Clamar tiene la necesidad de ser más intenso. Entonces yo dije: ¿por qué esa palabra está tan presente en la iglesia? ¿Por qué? Y esa es la razón por la cual la vamos a compartir el día de hoy, la vamos a desarrollar el día de hoy. Porque seguramente que nuestra iglesia tiene por encomienda de Dios que seamos una referencia en la oración. Si nosotros entendemos que la oración es la forma más cercana de una comunión con Dios plena, entonces Dios nos está dando ahí el mandato. O sea, sean una iglesia que clamen a mí, porque yo responderé y les mostraré cosas grandes y ocultas que ustedes aún no conocen. Entonces esa es la razón, ese es el antecedente del por qué esta palabra viene hoy aquí. Así como dice el cartel de invitación, la oración, clamar a Dios, es una de las actividades piadosas que más nos acerca al Señor. La lectura de la Biblia sin duda lo es. El que nosotros vengamos a los servicios los miércoles o los domingos sin duda lo es. El que nosotros sirvamos en un ministerio dentro de la iglesia seguro lo es. Aún no sirviendo en el ministerio, pero teniendo una actividad fuera, ayudando a los demás, seguramente nos acerca a Dios. Pero ninguna nos da la posibilidad de tener una relación cercana con el que creó todo. Miren, escuchen esto. Somos los únicos seres en toda la faz de la tierra que tenemos la capacidad de leer y de hablar. ¿Lo habían pensado? Solamente nosotros tenemos la facultad de leer. Podemos leer la palabra del Señor y de hablar. Hay unos animalitos como los periquitos que esos hablan, pero no leen. Tal vez algunos changuitos con unos aparatos son capaces de leer, pero no hablan. Pero el único ser que tiene esa capacidad somos nosotros. ¿Por qué Dios nos hizo así? Porque a Dios le interesa una comunión, una relación estrecha con nosotros, y nos da los dos elementos principales para hacerlo. Hay otros dos, ahorita los vamos a platicar, pero no sé si ya habían razonado eso, si ya habían reflexionado en eso. Ahora hay computadoras que hablan, hay computadoras que escuchan y computadoras que repiten,
pero las computadoras no se pueden acercar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un tercer elemento que se llama Espíritu Santo, que solamente nos fue concedido a nosotros. ¡Wow! Entonces Dios no solamente nos equipó con la voz, no solamente nos equipó con la capacidad de escuchar con los oídos, y bueno, y sí de ver, pero muchos otros seres ven, muchos otros seres escuchan, pero hablar y leer solamente nosotros. Y luego encima de todo esto nos da el Espíritu Santo. Cuando hemos creído en Él, cuando somos sellados por su Espíritu, entonces Él nos complementa en el equipamiento para tener una relación más estrecha con Él. Pero nadie más lo puede hacer. Si nosotros reflexionamos en esto, entonces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? Decía la pastora. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Qué es lo que nos detiene en esta relación que Dios quiere tener con nosotros a través de un diálogo? Ahora, en este diálogo que nosotros tenemos a través de la oración con Dios, muchas ocasiones el diálogo lo inicia Él. A veces le llamamos conciencia. Digo, los que tenemos, digamos, ya más tiempo aquí, sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando y nos dice: oye, ven a mí, como le dijo a Jeremías, clama a mí, pero no lo hacemos. Leía en una prédica de un pastor, decía: desafortunadamente la oración se puede convertir hasta en una excusa para la inactividad, para la ociosidad. Tengo algo que hacer, bueno, antes de hacer la tarea me voy a poner a orar. Pero escuchen, Dios conoce nuestros corazones y sabe cuando nos estamos acercando a Él desde el corazón y cuando no nos estamos acercando a Él desde el corazón. Hay quienes la oración la hacen como una obligación. Ya voy a la iglesia, ya ofrendo, ya sirvo en un ministerio, pues ya tengo que orar. Es una obligación porque yo veo que en la iglesia oran. Y entonces lo convertimos en una obligación. Y las obligaciones, aunque Dios nos da mandatos, pero no quiere ver una relación con nosotros a partir de la obligación. Por eso nos regaló otro don maravilloso que es el libre albedrío. Tú decides. Tú reflexiona y tú decides. Hay otras personas que tomamos tal vez la oración como debería de ser, ¿no? Como en esa carga de poder que tienen mis palabras cuando entran en comunión con Dios. ¡Wow! Imagínense que todos encontráramos en la comunión, en la relación con Dios, ese poder. ¿Por qué? Porque dice que Él nos va a responder. Él nos va a responder. Y nosotros creamos o no creamos, eso sucede. En el mundo espiritual eso sucede. Tres nos responde, Dios nos escucha, Dios nos responde. Hay al menos tres enseñanzas que nos deja este versículo. Jeremías 33:3, si lo pones por favor, Gaby. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Miren, ninguno de los aspectos que ahorita platicamos de actividades piadosas, que ya los mencionamos, como el ofrendar, el estar en un ministerio, en la iglesia, el incluso leer la Biblia, nos da la posibilidad de una madurez espiritual tan completa como la oración. Si nos vamos a tercera de Juan 1:2, fíjense lo que dice, es bien interesante. Dice: tu vida, mi vida espiritual no se levantará por encima de la oración de tú o de mi oración. Y en tercera de Juan, en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el aprendizaje aquí es que si nosotros queremos ser prosperados en todas las cosas, tiene que prosperar nuestra alma. Recuerdan que en el alma está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones.
Y entonces tiene que prosperar, y la forma en la que va a prosperar, sí leyendo la Biblia, sí asistiendo a los servicios, pero necesitamos una comunión permanente, constante, firme, profunda, cercanísima con el Señor. Y eso lo logramos a través de la oración. Y en el versículo, si ahora volvemos a Jeremías 33:3, por favor, clama a mí, es un mandato. Aquí no es una invitación. Clama a mí, no dice a veces sí, a veces no. Si tienes ganas, hazlo. Dice, clama a mí, es una orden, es un mandato. Y yo te responderé. Y ahí hay confianza, esperanza. Me está diciendo, yo te voy a responder. Ese es el segundo aprendizaje fuerte aquí. Y dice, y te enseñaré cosas grandes, victoria. Ahí está el premio. Ora, invierte media hora de tu día en orar y a ver qué se le ocurre al Señor. No, aquí es claro. Son incluso esos pasajes en donde la exégesis ni siquiera es tan necesaria, porque está totalmente claro. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay tres aspectos aquí que vamos a revisar esta noche. El orden o mandamiento que nos da, la promesa y la confianza que genera en nosotros, tal cual lo establece ahí, y la victoria, la conquista, el premio que vamos a obtener a partir de la oración. Miren, Jeremías es en la Biblia es uno de los profetas. Voy a contextualizar un poco este pasaje porque también es bien interesante. Recuerdan ustedes que en la Biblia hay profetas mayores y profetas menores que tienen que ver con la cantidad de información que aportan o que Dios que ocupó, para los cuales Dios los ocupó, y entonces los textos son más cortos o más largos. Fundamentalmente eso es lo que hace a un profeta o mayor o menor, y Jeremías es de los 5 profetas mayores que establece la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. Y cuando Dios le da este mandato, Jeremías está en la cárcel. Jeremías está preso. El profeta en aquel tiempo era el que estaba cercano al rey, que expresaba al rey lo que Dios decía. Y Jeremías no era un profeta que la gente quisiera, porque en el tiempo, en la historia en la que Jeremías vive, es cuando Judá, Israel, va a pasar a ser presos, ¿no?, a ser exiliados y a ser dominados por Babilonia. Entonces Jeremías lo tenía muy claro. Dice, vino palabra de Jehová a mí, así dicen los textos bíblicos de Jeremías, y me dijo que tú, rey de Judá, vas a ser preso en Babilonia. Y entonces al rey, ¿cómo creen que le caía esa noticia? Pues, no, Jeremías, si yo soy el rey de Judá y mi pueblo me ama. Y Jeremías insistía. Entonces el rey dijo, encarcélelo. Y en ese tiempo, quienes han estudiado la historia a partir de la Biblia, y no al revés, encuentran que estar en un calabozo era algo totalmente desagradable. Eran oscuros, húmedos, ahí comían, ahí hacían todas sus necesidades, no los limpiaban, no se bañaban. Estar en un calabozo, en un foso, en ese tiempo era totalmente desagradable. Por eso Jeremías, con mucha frecuencia dentro de su libro y en el siguiente de Lamentaciones, se queja, y podríamos decir, y se queja amargamente, porque lo que le tocó vivir no fue sencillo. Dice que cuando lo prenden lo golpean y luego lo encarcelan. En ese tiempo de aflicción viene Dios y le da esta palabra. No es un momento fácil. Es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando Jeremías recibe esto, puede decir, Dios, sí, yo clamo a ti, pero mira dónde me tienes, mira dónde estoy. Ahora, ese es el calabozo de Jeremías, esa es la prisión de Jeremías. Hace unos días predicaba la pastora sobre cuáles son, decía, las murallas de Jericó. ¿Cuáles son nuestros calabozos hoy?
Todos tenemos un propio calabozo hoy, todos estamos viviendo en un calabozo hoy, mayor o menor, más oscuro o más clarito, más húmedo o más seco, más oloroso o menos, pero todos tenemos un calabozo. Entonces la circunstancia en la que Dios le pide a Jeremías que venga a él, no es una circunstancia sencilla. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante esta parte? Porque cuando nosotros estamos en una aflicción, es cuando Dios enfatiza su mandato de ven a mí. Cuando nosotros creemos que ya no hay nada por hacer, y eso es otro aprendizaje maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hemos expresado alguna vez en esta situación, ya nada puedo hacer? Y saben, escuchen, sí podemos hacer algo. Podemos en oración ir a buscar al Señor. Siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo que hacer, buscar al Señor, clamar al Señor. Entonces es una mentira que el enemigo ha sembrado en nosotros de que hay circunstancias que ya no podemos hacer nada. Dios nos está diciendo, aún en tu tarde más oscura, clama a mí y yo te responderé. Y eso es promesa y no lo dice dudando, está perfectamente claro. En el orden del mandamiento, si me ayudas, Gaby, por favor, con 1 Tesalonicenses del 5, del 16 al 18, dice, ahí lo vamos a leer: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí nuevamente se refrenda este mandamiento. Lo vimos con Jeremías en el Antiguo Testamento, está presente también en el Nuevo Testamento. Y aquí Dios agrega, está gozoso, ora sin cesar, ora todo el tiempo. Ahorita que veían también ese tema con la pastora, oremos todo el tiempo. Y vamos a platicar un ratito sobre ello. Escuchen, iglesia, escuchen esto por favor. Mateo 7 al 8, Gaby. Miren qué promesa tan hermosa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Wow. Como dicen los chavos, así o más claro. ¿Quién le está pidiendo a Jeremías que clame a él? Jehová, Dios, el Dios Todopoderoso. Vamos a ver, si me das por favor Primera de Crónicas 29:11, Gaby. Aquí está quien da este mandato. Miren quién es. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Él, el creador de todo, del cielo, de las estrellas, de todo lo que se ve y lo que no se ve, de lo que se mueve y lo que no vemos que se mueva, Él es el que nos está diciendo, ven a mí, ven a mí. Miren, yo digo que en la cadena alimenticia de la organización en la que trabajo, Dios me ha regalado un puesto de privilegio. Hay un director general, un subdirector e inmediatamente el puesto que yo ocupo. Digamos, hablando de la cadena alimenticia, ¿no? Donde el pez grande se come el chico, pues hay muchos más para abajo que uno se puede comer, ¿no? Pero quiero que sepan esto. Yo no tengo el teléfono de mi director. Si yo quiero hablar con él, hay una serie más de personas que llevan un mensaje, y ese mensaje, si al señor director le parece adecuado, vuelve a través de otros a mí con una respuesta. Cuando él necesita algo, realmente algo, entonces ni siquiera ahí me habla, lo hace a través de otros. Pero ¿saben por qué les digo esto? Porque nosotros, para acercarnos a Dios, no necesitamos eso. Ahí está. Ahorita decía la pastora, a ver, ¿quién tiene el teléfono de Messi?
¿Quién tiene el teléfono de Andrés Manuel López Obrador, señor licenciado? Nadie lo tiene. ¿Quién puede de nosotros ahorita agarrar y hablar con Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién de nosotros ahorita puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para hablar con el Señor? Todos nosotros estamos facultados hoy para acercarnos confiadamente y hablar con Él. Esa es la oración, esa oportunidad maravillosa de cumplir con su mandato y decir, sí, tú lo estás ordenando, Señor, pero aquí está mi corazón, aquí estoy, Señor. Escúchame y te escucho, Padre. Esa es la oración, ese es el mandato. Y es maravilloso, porque cuando yo pensaba en esto dije, hay gente, bueno, es más, yo no tengo el teléfono ni de mi pastor. Es tan importante, ¿no? No es cierto, sí lo tengo, y con corazoncitos. Entonces, fíjense cómo en la vida terrenal hay tantas limitaciones para la comunicación entre autoridades y subordinados o colaboradores. Pero en el reino celestial, nuestra máxima autoridad tiene un espacio siempre abierto para nosotros. Eso es maravilloso. Cuando nosotros asumimos eso y creemos que efectivamente podemos llegar a Él así, bueno, nuestra vida cambia. Es cuando nuestra vida se transforma. Ahora, hay dos premisas que nosotros tenemos que cumplir aquí, que están escritas en la Biblia. Juan 4:6, la primera. Jesús dijo, Juan 4:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En nuestra oración siempre tenemos que invocar al Dios a través de Cristo Jesús. Así lo dice la Biblia. Por eso seguramente quienes no están todavía, digamos, demasiado familiarizados con ello, escuchan que muy comúnmente decimos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, porque ese es parte del mandato, porque aquí no lo dijo muy claro Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa es una premisa. Por eso en nuestra oración siempre Cristo está presente. Y la segunda premisa es que tenemos que orar en el Espíritu. Y ahí también la propia palabra nos da la guía. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí dice, y súplica en el Espíritu. Si nosotros no oramos en el Espíritu, tenemos la posibilidad de estar pidiendo cosas que no estén en la voluntad de Dios. Por eso siempre le tenemos que pedir guía al Espíritu. Guía al Espíritu. Y ahí la intercesión de Cristo Jesús ante el Padre. Y el Padre nos escucha. Y el Padre no solo nos escucha, de verdad que deberíamos hacer un reto como los que hacen en la televisión, ¿no? Un reto de quién ha escuchado con la voz más dulce a Dios, porque eso es maravilloso. Cuando Dios se toma la molestia de venir con quien les habla, imperfecto, pecador, pero se escucha su voz, es una cosa maravillosa, maravillosa. Entonces, tenemos que llegar al Padre a través de Cristo y tenemos que llegar al Padre pidiendo la guía del Espíritu Santo. La propia palabra lo dice. ¿Sale? Entonces el mandato para que se cumpla tiene dos premisas. El mandato de acercarme al Padre en oración es a través de Cristo Jesús como intercesor único, no hay otro, y con la guía del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Ahora, en la segunda parte del versículo, esto es el mandato, clama a mí, en la segunda parte del versículo, donde dice, y yo te responderé, ahí encontramos promesa. Dios nos dice, confía en mí. Si me das ahí, por favor, Gaby, Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo, que todo lo que pidáis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Que pediréis orando y creyendo. Hay ocasiones en que decimos, es que Dios no me contesta. Es que estás orando con fe. Es que estás creyendo en lo que estás hablando con Él. Es que ¿crees que te responde? O volvemos al inicio, o estoy orando porque es una obligación. Entonces, no es que Dios no responda a nuestras oraciones. No es que Dios no responda a nuestro diálogo. Es que nosotros no tenemos la fe, la confianza suficiente para realmente querer escucharlo. Pero su promesa ahí está. Nosotros deberíamos de venir en plena confianza a charlar con Él, a pedirle consejo, a pedirle guía, a pedirle amor. Pero nosotros somos los que no nos acercamos con firmeza, con convicción. Miren, incluso hay doctrinas hoy día, doctrinas en iglesias grandes, fuertes, que dicen que Dios no habla. Dicen que en un tiempo Dios habló, pero ya no habla. A eso se les llaman deístas. Pero nosotros creemos que Dios habla. Nosotros hemos escuchado la voz de Dios, y la corriente que se asocia a eso es teístas. Pero esto sucede en las iglesias. Hay iglesias que enseñan la doctrina donde dicen que Dios ya no habla, donde el Espíritu Santo no está presente. Entonces eso es importante, porque también tenemos que ser muy cuidadosos de la doctrina. Por eso cuando vamos y estamos en una iglesia, cuando formamos parte de una comunidad, tenemos que asegurarnos de qué es lo que están profesando, de cuáles son sus convicciones. Y nosotros estamos convencidos que Dios habla, estamos convencidos que Dios responde. Pan de Vida Riviera tiene sana doctrina, por cierto. Santiago 4:3, por favor, Gaby. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque si no hemos sido escuchados, si la promesa de Jeremías 33:3, donde dice yo te responderé, no ha llegado, es porque quizás estamos pidiendo de manera equivocada. Quizás estamos pidiendo de manera, como dice la palabra, para tus deleites. ¿Qué sería pedir para mis deleites? El carro, la casa, el aumento de sueldo. Dios, auméntame el sueldo, te lo aumento, ahí está. Y cuando tenemos el aumento, no, el diezmo no aumentó. El diezmo no aumentó. Mi diezmo sigue como el salario anterior. Ok, entonces eso no es para tú. Pero Dios, hoy, vuélveme por favor, Dios, otro aumento. No estás todavía listo para eso, hijo. Pero ¿qué tal? Auméntame. Y el diezmo, ¡pum!, se multiplica también. Entonces ahí estamos no pidiendo para nuestros deleites, y la oración va a ser escuchada más rápidamente. Eso es pedir para nuestros deleites, y hay infinidad de cosas que podemos ver, ¿no? Cuando queremos el carro y no nos responde, cuando queremos, decía un pastor, cuando tú oras quieres casarte con ese varón y no te hace caso Dios, no te propone matrimonio ese varón, porque tal vez estamos pidiendo para nuestros deleites, porque quizá ni siquiera es converso y tú vienes de una familia creyente. ¿Sale? Entonces, esa promesa que está allí en Jeremías 33:3, cuando nosotros no la tenemos, cuando no la hemos sentido o vivido, es probable que tenga que ver con nuestra falta de fe, con nuestra falta de convicción para buscarle, o porque estamos pidiendo para nuestros deleites. Y también a nadie de nosotros nos puede quedar duda de lo que aquí está escrito. Ni siquiera tengo que ir al griego o al hebreo. No. Aquí está, clarito, firme. El tercer punto de Jeremías 33:3, la tercera enseñanza, es que dice: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí está la victoria, la conquista, el premio, como dicen hoy, el éxito.
Así nos dicen, ¿no? Sea una persona de éxito, sea un hombre de éxito, una empresa de éxito. Ahí está el éxito. Aquí está el éxito en la respuesta. Dice Mateo 21, 22, Gaby. Dice, y todo lo que pidéis en oración creyendo lo recibiréis. Pero es creyendo. Pero ahí está. Y es magnífico porque si en algunas ocasiones crees, lo recibiréis. No dice así. Todo. Y todo es todo. Todo no excluye a nada. Todo no excluye a nada. Miren, es bien interesante cuando yo leí este pasaje que vamos a ver. ¿Hasta dónde nos puede llevar la oración? En Hechos, el de Hechos, por favor. Fíjense lo que dice Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un poco de contexto de este versículo. Pablo y Silas fueron encarcelados porque estaban predicando el evangelio, y le retiraron a una mujer que adivinaba al dueño de la mujer, y entonces hubo una pérdida económica. Entonces dijeron, no, estos están pregonando cosas que a nosotros no nos convienen, encarcélenlos, y los encarcelaron. Y vuelvo a la referencia anterior, estar en una cárcel no era nada sencillo en aquella época, tal vez no lo es hoy. Y ellos, dice aquí, oran, pero ¿qué sucede? Eso es maravilloso. Igual que Jeremías, presos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ven aquí ustedes? Un terremoto. O sea, nosotros creemos que nuestras oraciones son capaces de generar un terremoto. Y quizás no se va a mover la tierra, ¿no? Quizás no, pero lo que está sucediendo espiritualmente es de ese tamaño. Lo que espiritualmente está sucediendo a través de mi oración sincera es ese tamaño. Tal vez pasan cosas que uno dice, ¿por qué corrieron a ese gerente? No sabemos. Oye, y cuando llegamos, no hombre, y hay todo esto detrás. Entonces todo un terremoto, y Dios nos dio un nuevo trabajo. Y quitó a uno, y quitó a otro, y quitó a otro, y quitó a otro. Ese es un terremoto, pero Dios nos quiso poner ahí. Escuchó nuestras oraciones. Eso es fabuloso. Es fabuloso. Nuestras oraciones son capaces de mover la tierra. Es así. Eso es lo que allí dice. Aún en la circunstancia más difícil. Ahora, ese es el tema. Que Pablo y Silas no dijeron, bueno, como ya me encarcelaron, entonces ¿saben qué? Pues ¿quién es el gobernador aquí? Denme una cita con el gobernador, quiero ir a hablar con él. Pues para explicarle y que me saque de aquí, ¿verdad? No, oraron y generaron un terremoto. Hay otro pasaje ahí, Hechos 4:31, ya no es Pablo y Silas, perdón, ahora es Pedro y Juan, también encarcelados. Y miren lo que dice Hechos 4:31. Habla de Pedro y Juan, ahorita contextualizamos. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, con valor, con energía, con decisión hablaban la palabra de Dios. Pero también ahí explica, también estando presos, dice, estaban congregados, tembló, pero ahí está en este versículo además el Espíritu Santo. Entonces ratifican estos versos que nosotros tenemos que orar en el Espíritu, tenemos que pedir la intercesión de Cristo Jesús siempre, y que nuestras oraciones son capaces de derrumbar un muro, de derrumbar una cárcel, de derrumbar todo aquello que está en nuestra vida que nos está estorbando, todo aquello que está en nuestra vida que no nos deja crecer, todo aquello que nos detiene. Dios lo puede hacer. Miren lo que dice, esto está maravilloso. ¿Creen que Dios lo puede hacer? Ahí hay un versículo,
se los voy a dar. Sí está ahí, pero Jeremías 32, 27. ¿Sí? Miren lo que dice este versículo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Eso nos dice Dios. Ven, clama a mí, yo te responderé. Y ese mismo Dios dice, ¿hay algo que sea difícil para mí? Si hice las estrellas, ¿habrá algo difícil para mí? Si Eric, te saqué del pecado, Eric, te saqué de donde andabas, en la tiniebla, dice mi pastor, en el lodo cenagoso. Y si me salvó a mí, puede con todo. Puede con todo. Puede con todo. Y Él nos lo dice allí. Ahora, ¿necesitamos interpretarlo? Necesitamos creerlo. Necesitamos creer que en oración Dios va a hacer todo para mí. Y ahí está su palabra. Ahí está escrito. Entonces hay tres enseñanzas fundamentales maravillosas en esto. En Jeremías 33:3. El mandato, la esperanza y la victoria. Eso tiene Jeremías 33:3. Ahora, ¿por qué? O más que por qué, ¿cómo es que Dios nos responde? Porque aquí estamos hablando de que su promesa es que nos va a responder. Pero hay ocasiones en que decimos, no llega, la respuesta no llega. Y bueno, puede ser por lo que ya vimos hace ratito, porque no hay fe, porque no hay convicción, o porque estoy pidiendo para mis deleites. Pero tal vez tu corazón está bien, estás pidiendo correctamente y no llega. Y la pastora también nos decía hace unos días, hablaba del tiempo de Dios, que no es el tiempo del hombre, de Kairos o Cronos. Entonces hay ocasiones en las que Dios nos dice, espera. Pero nosotros queremos las cosas como en palomitas en microondas, ¿no? Así queremos las cosas hoy día de fáciles. Ya ni siquiera le quiero sangolotear a la charola para que haga palomitas. Nada más la meto en la bolsita y que se expanda. Y así quiero que suceda con todo en mi vida. Pero Dios dice, no, espera. Pero nosotros no sabemos esperar. Entonces la respuesta de Dios puede ser una espera. Entonces tenemos que acudir nuevamente a Él en oración. Dios, ¿espero? ¿O estoy pidiendo mal? Espíritu Santo, guíame, revélame lo que está sucediendo. O a veces nos maravillamos porque Dios nos contesta exactamente como deseamos y lo hace rápido. También lo hace, claro que lo hace. Quiero un carro, voy al banco y de manera milagrosa, con un historial crediticio o incipiente o a veces medio, me dan el crédito y me compro el carro que quiero. Ahí está, Dios me contestó. Inmediatamente. No me hizo esperar. En ocasiones Dios nos puede contestar de manera diferente. La respuesta que nos da Dios no es la que deseábamos quizás, o la que esperábamos. Pero saben, cuando eso sucede, siempre Dios nos da algo mejor. Si Dios no nos da la respuesta que estamos buscando o lo que deseábamos, y es lícito, es de nuestro corazón, Dios nos va a dar algo mejor. Nosotros queríamos llegar a vivir en una casa rentada, mi esposa y mi hija hace unos meses, y Dios nos regaló algo mejor. Dios nos dio una casa propia. Estamos pagando, pero es una casa propia. Y deberían de ver con qué hasta lloramos, pues, y nos enojamos. Porque la casa a la que ya íbamos a llegar, wow, que se la dan a otra persona. ¿Cómo es posible? Hace 25 años que esa casa es de este puesto. ¿Por qué se lo dieron a alguien más? No es posible. Dios, tú me trajiste aquí. Tú tranquilo, Eric. Y hoy vivimos en una casa propia. Dios nos dio algo mejor. Dios nos dio algo mejor. Y no nos hizo esperar. Además, Dios también nos puede contestar
no, esto no. Ay Dios, pero ¿por qué no? Decía también leyendo de una pastora, decía, porque si Dios me hubiera contestado cada una de mis oraciones, yo llevaría 7 matrimonios que hubieran acabado en divorcio. Porque yo le pedía que me diera ese hombre, y ese hombre no era de Dios. Entonces Dios puede decir que no. Dios puede decir que no. Oye, el gran negocio, Dios puede decir no, o espera, o te voy a dar algo mejor, o te lo cumplo como me lo estás pidiendo. Son las formas en las que Dios nos contesta. Es donde encontramos la promesa. 4 formas en las que Dios nos puede contestar. Nos puede contestar que sí, nos puede contestar que esperemos, nos puede contestar con algo mejor, o nos puede contestar que no. Ahora, escuchar el no de Dios aquí en nuestra cabecita no es fácil, porque inmediatamente nos lleva al cuestionarlo. Pero Dios es soberano. Dios no le rinde a nadie, ni a nosotros, por supuesto, a nadie. Dios es soberano. Tenemos que entender la soberanía de Dios para poder entender que si me dice que no, es no. Y entonces tenemos que buscarle por otro lado. Entonces esas son 4 formas en las que Dios nos contesta. Y cuando hablamos de Jeremías 33, donde dice, y yo te responderé, ahí hay 4 formas en las que Dios nos puede responder nuestras oraciones. Ahora, orar tiene que ver con nuestra madurez espiritual, con la comunión que tengo con Dios, con cómo Dios Espíritu Santo trabaja dentro de mí. Y decía un pastor, tú no debes de decirle a Dios que te enseñe a orar. Tú no le digas a Dios, Dios, enséñame a orar. Dile, Dios, ayúdame a orar. Que yo sea un hombre de oración. No me enseñes a orar. Ayúdame a ser un hombre de oración, una mujer de oración, un niño de oración. Sin embargo, cuando estamos empezando nuestro camino en Cristo, siempre es bueno una guía. Quiero ser muy cauto en esto. Esto tiene que ver directamente con el Espíritu Santo, pero me voy a atrever a darles 5 sugerencias de cómo mejorar nuestra vida de oración. ¿Vale? La primera tiene que ver con hacer de la oración un hábito. ¿Han escuchado ustedes cómo se forman los hábitos? Solo en la repetición de las cosas. Repetir y repetir y repetir. Pero dice, bueno, disciplínate, hazlo un hábito y elige un tiempo y elige un lugar y haz de ese lugar tu espacio para orar. Yo recuerdo que nuestros padres en la fe, los que nos trajeron a los pies de Cristo, decía, es que yo si no apago la luz y no ando para allá y para acá en el cuarto, el varón, no puedo orar, decía. Yo tengo que apagar la luz, cerrar, y camino para allá y camino para acá. Y decía su esposa, no, pues es que así no, yo tengo que estar totalmente en silencio y hincada, si no, no puedo orar. Y son el matrimonio, y es un matrimonio sólido, y no podían orar juntos en ese sentido, porque cada quien tenía su forma diferente de llegar a Dios. Cada quien tenemos una. El Espíritu nos habla de manera diferente a todos. Por eso cuando vemos la película de Cuarto de Guerra, ¿la han visto la película de Cuarto de Guerra? Está preciosa Cuarto de Guerra, y cómo organiza su espacio, tiene etiquetitas y wow, pero eso es para ella, no es necesariamente nuestro espacio, ¿sí? Entonces, para hacer un hábito, tenemos que encontrar nuestro tiempo. Dice, hay gente que puede estar fresca y que antes de cualquier alimento tiene ya la disposición para orar. Hay gente que no, que tiene que el café. Hay gente que después de la comida. Cada quien de nosotros tiene una forma diferente de acercarse a Dios y Dios de recibirnos, pero tenemos que encontrarlo. Entonces, una sugerencia es, encuentra tu tiempo, tu lugar y genera el hábito de orar. La segunda sugerencia es, equípate, ve con la Biblia, ve con un cuaderno, ve con un lápiz. Hay quienes llevan un devocional, porque dice un pastor,
Porque cada vez que estoy en oración y Dios me habla, yo quiero anotar lo que Dios me está diciendo. Pero no quiero salir en ese momento por el lápiz corriendo. No, por eso tiene que ser, el hábito tiene que ser una disciplina. Entonces yo me llevo mi cuadernito, me llevo mi lapicito, me llevo mi Biblia y Dios, aquí estoy. Dime lo que me quieras decir. Entonces esa es otra sugerencia importante. La tercera, no sé si han notado que la pastora siempre que empieza a orar lee la Biblia antes de orar. Primero lee la Biblia y luego ora. Esa es una extraordinaria práctica, porque dicen, es más importante lo que Dios te quiere decir a través de su palabra que lo que tú le quieras decir a Él. Primero escúchalo, primero ve su palabra. Y eso te va a fortalecer, te va a capacitar. Cuando tú entres entonces ahora sí a orar, ya traes todo el alimento, el pan de vida contigo de la palabra. No es al revés, no ores y luego agarra la Biblia y ora. Ahora, también dependiendo de nuestra madurez, tal vez, pero ¿qué leo? ¿No? ¿Qué leo? Y hoy día hay tantas formas, hasta el versículo diario de la aplicación de la Biblia, Holy Bible, ¿no? Todos los días aparece un versículo. Bueno, si todavía no tengo la dinámica de estar leyendo la Biblia y no tengo mi propio versículo, pues me voy a ese, y hasta eso pues podemos hacer. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero hay muchas formas de llegar a la Biblia diariamente antes de empezar a orar. Entonces esa es la tercera sugerencia. Equípate con tu Biblia, esa es la segunda, y siempre inicia leyéndola antes que orando. La siguiente es bien interesante y tiene que ver con lo que estamos viendo en Jeremías 33. Clama a mí, dice, ora en voz alta. Ora en voz alta. Si yo tengo un espacio adecuado y un tiempo adecuado, no voy a interrumpir a nadie, porque también dicen, tú vas por la calle y vas orando, lo más probable es que acabes o insultado o a veces tal vez hasta en la cárcel, ¿no? Porque ese Señor va hablando solo, ¿no? Entonces, pero por eso tenemos que tener nuestro espacio. Y cuando nosotros estamos orando en voz alta, yo reflexionaba también mucho en esto, porque a mí me ha costado trabajo personalmente, también se los confieso, orar en voz alta. No fue fácil, pero cuando entendí que lo que Dios espera de mí es que clame, como decía nuestro pastor, que no hable, que grite, que me escuche, entonces ese entendimiento me dio la oportunidad de expresarme de manera distinta. Y quizás hoy no soy la voz más fuerte, ¿no?, para tratar de comunicarme con Dios, pero sí cambia la respuesta cuando nosotros clamamos a Dios, cuando no solamente hablamos con Él. ¿Vale? Esa es la cuarta sugerencia. Ora siempre en voz alta. Si somos distraídos, hasta para eso nos sirve, porque impide que el ruido extraño se ponga en nosotros. Y el quinto es, registra tus pedidos de oración. Ten tu libreta donde tú vayas apuntando lo que pides y agradezcas. Y el agradecimiento tiene que ver con lo que Dios ha concedido, pero hay algo ahí fundamental, y agradece lo que Dios no te ha concedido, donde Dios no te ha respondido. Agradécele eso a Dios, porque tal vez se está librando de algo que no te va a gustar si sucede. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos con lo que Dios responde y con lo que Dios no responde, o con lo que Dios responde espera. Ahí hay 5 sugerencias que si las ponemos en práctica, nuestra vida de oración, nuestra práctica de oración va a ser mejor. Sí va a ser mejor. Sí va a ser mejor. Pero ¿qué sucede para que sea mejor? La tenemos que poner en práctica, la tenemos que poner en práctica. Y son 5 actividades sumamente sencillas. Incluso hasta ahí las vamos a compartir para tenerlas. Orad sin cesar debería ser la actitud de nosotros cada día. Orar en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros logramos en nuestra vida espiritual
acercarnos a Dios para agradecerle, para pedirle. En nuestras más profundas necesidades, pero también en nuestras más maravillosas alegrías, entonces nuestra vida va a cambiar. Porque no le estamos cambiando nosotros, sino Dios, el que todo lo puede, el que para nada se le dificulta nada, está con nosotros. Y Él siempre está ahí. Somos nosotros los que nos volteamos la cara. Somos nosotros los que nos distraemos. Pero la oración es fundamental. Nos ponemos de pie, por favor. Cuando nosotros vamos a orar, dice, y no sé si les ha pasado, a mí me distrae hasta, el cepillo con el que boleé los zapatos hoy lo dejé afuera, y ya estoy con la Biblia en la mano y que voy a orar, y digo, no, primero voy a acomodar. Cualquier cosa te distrae. Suena el teléfono, dice, lloran los niños, ladran los perros, suena el timbre, porque el enemigo no le gusta que oremos. Al enemigo no le gusta que nosotros tengamos una comunicación estrecha con Dios. No le gusta. Entonces nosotros dicen, cúbrete con la armadura de Dios cuando vayas a orar. ¿Recuerdan? El yelmo, la espada, los zapatos, el cinturón, el escudo, el pecho. Ocupa la armadura de Dios porque el diablo te va a estar atacando. Porque dice, cada oración que tú haces es como un dardo envenenado que va y pega en el corazón del enemigo. Y eso no le gusta. Entonces hoy vamos a orar para terminar esta enseñanza, pidiéndole al Espíritu Santo, a nuestro Señor Cristo Jesús, que nos ayude a retirar de nosotros todo obstáculo que no nos permita estar con Dios. Vamos a la alabanza. Hay una alabanza muy bonita, escúchenla, la vamos a escuchar un ratito y luego la oramos. Cierren sus